Si usted agarra la Biblia desde el principio hasta el final, el Señor nos mueve por fe. De hecho, la Biblia dice que el justo por la fe vivirá, ¿no es cierto? Y eso lo sabemos de memoria. Pero ¿qué significa esta cuestión? La fe no solamente es creer, la fe es tener confianza. Confianza en algo. Confianza como cuando uno le dice al hijo que le deja en el jardín de infantes. Usted ya le habrá dejado alguna vez. Y el niño se queda, en algunos casos, llorando. No te vayas, mamá, no me dejes. Otros de pronto se quedan pensando que va a jugar en el parque y cuando regresa a ver y no le ve, se pone a llorar. El niño le dice a usted la frase, no llores, yo te vengo a ver a la salida. Usted no le dice, te voy a venir a ver a las 12:59. Usted no le dice, voy a venirte a ver a la 1 de la tarde que se acaban las clases. Usted le dice, te voy a venir a ver a la salida. El niño chiquitico no tiene ni idea de cuándo es la salida. No tiene ni reloj para estar viendo qué hora es. Lo único que él tiene es una promesa de que usted le va a ir a retirar a la salida. Y entonces va pasando el tiempo y él se va acordando en el día, ya cuando llega el recreo y está jugando con los amiguitos, de pronto su vida, pero luego regresa a clases y ya se aburre, la profesora de pronto es medio brava y empieza a ponerse nervioso, pero se acuerda, me van a venir a ver a la salida. Y pregunta a alguien, ¿a qué hora es la salida? Y le responden, no sé, los otros amigos, yo también le estoy esperando a mi mamá que viene a verme a la salida. Luego le preguntan a la profesora y le bombardean, profe, ¿a qué hora es la salida? Y la profe les dice, a las 12:30. Y lo mismo que nada, no tienen reloj, no saben cuándo es la hora y están en esa situación. Pero sí o no que la cara de su hijo cuando usted le va a retirar a las 12:30, los que tienen hijos, los que no, acuérdense cuando fueron niños, y llegan los papás a retirar a esa hora, la emoción que sienten, ¿no? Cómo se les enciende el rostro, los ojos se les abren grandototes y salen corriendo y le gritan papá o mamá y se les saltan al cuello porque usted cumplió la promesa. Y de pronto usted es goloso como yo y le va llevando algún chocolate o alguna espumilla para que se acuerde que la salida ya hay algo. Al día siguiente el niño, usted lo vuelve a dejar y le dice la misma promesa, vengo a la salida. El tiempo pasa, ya no le dice nada, ¿no? Usted solamente va y le deja. Y el niño ya sabe que usted le va a retirar a la salida. El tiempo pasa, ya ni siquiera le va a retirar. Ya el señor del transporte lo recibe, o la señora del transporte lo recibe y lo va a dejar en la casa. Y usted le dice, espera, mi hijita, a la hora de salida, te vas a subir en esa buseta y esa persona te va a dejar en la casa. Y entonces hay confianza en eso. Pasa el tiempo, ya crece, usted le da para el pasaje y le dice, ¿vendrás? Y el joven sale o la chica sale y algún rato va a volver. En algún instante va a regresar. Ahí la cuestión se cambia, ahora la esperanza tiene que estar en usted, de que en efecto va a volver. Sí, porque bandidos de estos le dijeron a las 9, mamá, vengo cuando se acabe la fiesta, y solo Dios sabe cuándo se acaba la fiesta. Y luego le vienen con pretextos de que se vino más tarde, de que toqué dejar a la amiga, es que el bus se me dañó, se me ponchó la bicicleta, cualquier cosa. Pero se dan cuenta que hay una incertidumbre, pero la incertidumbre se compensa con la confianza. El niño se queda solo y tiene incertidumbre, me abandonaron. Pero luego tiene confianza, me van a venir a retirar. Luego con el tiempo la confianza se hace más fuerte. Ya no llora, ya se despide, chao mamá, y sale corriendo, porque sabe que hay una casa al final. Ahora, nuestra vida es algo parecido, y cuando usted lee la Biblia, usted va a encontrarse con historias de este estilo. Adán y Eva, que son expulsados del jardín del Edén, a una tierra que el Señor mismo les dijo que van a tener que trabajarla, sudarla, para poder comer y que les produzca algo. Es más, el Señor mismo les dijo que la tierra les va a producir cardos y espinos, y van a tener que trabajarle duro. Y salieron con incertidumbre. Salieron en el jardín del Edén, caminaban y todo estaba a la mano. Estiraban la mano y agarraban una fruta, la comían. Tenían animales ahí a su servicio. Todo lindo. Salieron a una incertidumbre. Pero Adán sigue relacionándose con Dios. Adán sigue presentando su ofrenda. De ahí aprendió Abel y de ahí debe haber aprendido Caín. Dios sigue manifestándose y Dios sigue diciéndole, no te voy a dejar solo. Luego avanzamos mucho en la historia y nos encontramos con Abraham.
Promesa que el Señor nos dio a nosotros, a esta iglesia. Deja el lugar en donde te encuentras y sal a una tierra que yo te mostraré. ¿Qué tierra, Señor? Yo te mostraré. Como cuando sale de paseo con sus hijos, ¿no? ¿A dónde nos vamos, papá? Nos vamos de paseo. ¿A dónde? Ya vas a ver. Y no le avisa. Pero papá, ¿y qué hay ahí? Ya vas a ver. Y el niño va confiado. ¿A dónde le vas a llevar? Y sabe que va a ser un lugar bueno. Sabe que en ese lugar va a haber comida y va a haber agua. Sabe que va a disfrutar. ¿Por qué? Porque es su papá, es su mamá. Y sabe que siempre hay algo bueno. ¿No es cierto? Entonces Abraham salió en la misma historia. De hecho, Abraham es el padre de la fe por tantas circunstancias, tantos actos que él hizo, tantas formas en las que él vivió, pero sobre todo por esta confianza absoluta. Sal, ¿a dónde? Para allá, listo. ¿Y qué hay allá? No sé. De pronto como los pingüinos de Madagascar, ¿no? ¿Y qué hay? Un 95% de muerte. ¿Y qué más? Y un 5% de aventura, como ningún pingüino antes ha tenido. Yo le voy a eso. Así era Abraham. ¿A dónde te vas? Para ese lado, la tierra de Canaán. Y Abraham sabía, ¿no? Que había gente mala, había fieras en el campo. Pero él dijo, bueno, vamos. Te voy a dar un hijo, te voy a dar hijos y te voy a hacer una nación grandísima. ¿Cuántos tuvo? Uno. Tuvo a Ismael, que no cuenta mucho, otro día contaremos esa historia. Luego tuvo Isaac. Y solamente era uno. Entonces la promesa se queda como en eso, en una promesa que se va a cumplir. Y de pronto Abraham tiene una incertidumbre de no 2 meses, 2 minutos, no. Abraham estuvo años caminando por una tierra, solito él y su mujer. Luego tenía sus empleados, tenía sus ayudantes, ellos tenían sus familias, y él y su mujer solitos, sin hijo. Llegan a Egipto, llegan a otro lugar, ya tienen una concubina y bueno, toda la historia. Y la promesa no se va dando todavía, hasta que plum nace Isaac. Entonces él ya siente la promesa cumplida y luego Dios le dice, no, sacrifícame a tu hijo Isaac. Bueno, ya nada, y él va y lo sacrifica. ¿Por qué? Porque sabía que Dios iba a proveer. No que iba a proveer otro hijo, sino que Dios iba a proveer la salvación para ese hijo. Y entonces él va y presenta su fe y lo demuestra de esa manera. ¿Ustedes han leído alguna vez en la Biblia que Abraham se quejó y le dijo, Señor, vos me prometiste hijos como el número de las estrellas, como la arena del mar, como tan grande que no lo va a poder contar? Y acá está, uno, ya conté. ¿La han leído así en la Biblia, Abraham? No. De hecho, Abraham sigue siendo Abraham, padre de multitudes. Ese es su nombre. Entonces le preguntan a la gente, ¿y cómo te llamas? Me llamo el padre de multitudes. Ah, ¿de veras? ¿Y cuántos hijos tienes? Isaac. ¿Y qué más? No, pues Isaac. O sea, así se imaginan. Entonces es como contradictorio, pero eso se llama fe. Luego de esto, el Señor, no piensen que la promesa se cumplió mucho tiempo después. Cuando Sara muere, el Señor le da otra esposa. Paréntesis, para tener otra esposa primero tiene que morir la primera. Corchete, no significa que la mates a la actual, por favor, por si acaso. Cierro paréntesis y cierro corchetes. El Señor cumple, tiene otra esposa, y ahí ustedes leen en la palabra que Abraham tuvo más hijos, bastantes más hijos, y era veterano, pero lo logró. Entonces la promesa se cumplió, pero fueron años. Ahora luego sigue la escritura, usted va a leer antes de Abraham, usted ya leyó de Noé. Haz un arca, un barco. Se demoró, según la Biblia, se demoró 100 años. 100 años haciendo un barco. Claro que no era un barquito, ¿no? Era una cosa enorme. No la hizo en el desierto, no era desierto, había gente, había todo. Y la hizo, pero ciertamente no había mar en donde lo hizo. Es como armarnos un barco aquí en este parque. La gente de pronto va así, ¿para qué un barco? 100 años. ¿Te das cuenta que es lo que es aguantar 100 años de burlas ahí está el capitán Noé, con su barco? Y Noé, no hagas caso, amigo, vos sigues luchando. Y armando eso es incertidumbre. ¿Por qué? Porque iba a llover. La Biblia dice que hasta ese día no había llovido. Ni siquiera sabían lo que significa llover. Y entonces, ¿qué vamos a esperar? Una salvación de algo. Luego vienen más historias en la palabra y usted lea todo lo que quiera. Lea la reina Esther.
Cuando a la reina Esther le dicen que el pueblo va a ser destruido, el pueblo de los judíos, por un decreto, hay una incertidumbre. Y ella dice, ayunen conmigo 3 días para yo poder acercarme al rey y pedirle que tenga de nosotros misericordia y que nos dé un nuevo edicto. Pero Esther, puedes morir. Si muero, muero. Pero hay que intentarlo. Y entonces Esther, después del ayuno, hace otro acto de fe. Una incertidumbre. ¿Se imaginan Esther en la mañana? Ya se arregla, se pinta, se peina, se pone bonita y se mira en el espejo. No había espejos de vidrio como ahora, no, un espejo de bronce, como tratando de verse la última vez. Toma aire y camina hacia el patio del rey. Ella sabía que si cruzaba el patio y el rey no le aceptaba, los guardias la iban a matar en ese momento. Imaginen ese instante. No es un examen médico, no es exactamente un examen de fin de año. Es la vida o la muerte. Incertidumbre. Pero viene la confianza. Abre la puerta y da un paso para recibir lo que tenga que recibir. Siguen leyendo y van a encontrarse historias como esta. Se van a encontrar después con Habacuc, un hombre que termina su libro de la profecía diciendo: aunque la higuera no florezca, aunque no haya nada, yo te voy a adorar y vas a ser la fuente de mi alegría, le dice al Señor. Y eso es incertidumbre versus fe. ¿Por qué? Porque el enemigo estaba a la puerta, ya los estaban llevando cautivos, ya las noticias estaban ahí, ya la profecía no era tan lejana, de hecho estaba a días de cumplirse. Y Habacuc ya sabía, y lo menciona: aunque todo esto marche, yo voy a confiar en ti, en que haces mis pies como de siervas y en mis alturas más se reposan. Lean todos los demás, toda la Biblia, y todo es una pelea constante entre la incertidumbre y la fe. Luego viene el Señor Jesucristo, pasa con nosotros este tiempo que vivió acá y nos dice: tranquilos, les voy a enviar al Espíritu Santo. Y ahí llegamos a Hechos capítulo 1, desde el versículo 1 en adelante. Vamos a leerlo, y dice así. Voy a leer el versículo 1 para no perder el contexto nada más. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es espectacular esto, porque el Señor Jesús pasa con ellos y les da mandamientos a través del Espíritu Santo. Y les da una promesa, muy similar a todas las promesas que el Padre ha hecho en el transcurso de toda la Biblia. Me voy, pero ya vuelvo. ¿Cuándo? Al final. Y los apóstoles dicen: ¿cuándo será el final? Cuando se termine. ¿Y cómo cuándo será eso? Pues cuando todo esté listo. Pero ¿cuándo será eso? No te corresponde a ti saber los tiempos, pero sí te corresponde conocer esto: recibirás poder. Me maravilla esta situación por lo siguiente: el Espíritu Santo no es una fuerza como la de los Jedi. El Espíritu Santo no es exactamente una ametralladora. Y ciertamente el Espíritu Santo no es un perro pitbull que te va a cuidar.
por si acaso, porque muchos dicen, oh, el Espíritu Santo está conmigo y me protege de mis enemigos. No es solamente eso, ¿no? El Espíritu Santo es Dios. Vamos por ahí. El Espíritu Santo es Dios. Es el Espíritu del Eterno. Es el Espíritu de Jesús. Es el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu Santo viene y dice, Señor Jesús, estén juntos y esperen en Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo les envíe la promesa, el Espíritu de Dios. Y nuevamente nos encontramos con el mismo parámetro del Señor. Incertidumbre versus fe. No quisiera hablar de lo que pasó el año pasado, ¿no? Porque bueno, ya sabemos, pandemia, un par de mutaciones del virus, crisis económica, muerte en las cárceles y tantas tonterías que han pasado. Cosas que por cierto deben suceder. La profecía del Señor nos ha dicho que los últimos tiempos serán muy complicados y de hecho la palabra dice que serán peligrosos. Y deben ser peligrosos para ti. Porque la Biblia dice que la iglesia de Jesucristo tiene que recibir persecución. Eso nos dice la Biblia. Y cuando tú seas perseguido, como dice el Señor Jesucristo en las bienaventuranzas, cuando tú seas perseguido, cuando tú seas vituperado, cuando te insulten y te digan cristiano, hijo de tal, cuando te digan que tú eres un hipócrita y te digan demás cosas, pues bueno, quiere decir que estás cumpliendo la profecía. Si no te dicen nada de eso y todo el mundo te libre y te dice eres un bacán, vamos adelante, tú eres un chévere, cuando sea grande quiero ser como tú. Si esa es la constante de la vida, más bien habría que pensar si estamos en el camino correcto. Porque ser cristiano definitivamente significa y representa un peligro, en todo sentido. Entonces, insisto, nos encontramos con la misma situación de toda la Escritura. Incertidumbre versus fe. El Señor Jesús ya nos dice que vamos a pasar tiempos peligrosos y nos dice que ya regresa y hay una promesa. Solamente para que le tomen cuentas, son más de 2000 años de la promesa del regreso del Señor Jesús. Todavía no vuelve, pero volverá. Podemos sentarnos a hacer cálculos. La Biblia dice que el Señor Jesús va a venir en un año de jubileo. Este año es año de jubileo. El año no es exactamente el 2022, sino el año 5782, que es el año hebreo, y es de jubileo. Y hagamos más cuentas. Nos dice la Escritura que no pasará esta generación. La generación, según la Escritura, es de 70 años. Luego nos ha dicho el mismo Señor Jesús que desde que la guerra reverdezca, es decir, Israel, no pasará esa generación sin que todo se cumpla. Lo cual quiere decir que desde que reverdezca Israel, de pronto pasará una generación. Estamos hablando que desde 49, súmele 70 años. Y ahí podría ser ya el regreso del Señor, porque es una generación, desde que reverdeció Israel. Contemos los jubileos, dice la Escritura que son 120 jubileos. Los 120 jubileos se cumplen más o menos en este año. Todo eso va a ser en una fiesta del Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, por ahí septiembre-octubre. ¿Sí? Todos esos datos así muy ligeros que de pronto a un rato los vamos a profundizar en un discipulado, son lindos y son chéveres. Digamos que el Señor va a venir en este septiembre del año 2022. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Pero puede pasar otra cosa. Podrías morirte hoy en la tarde. No te va a pasar. En el nombre de Jesús. No les estoy dejando que se mueran, no es eso. Pero es una posibilidad. Hace un instante les mencionaba de mi papá. Yo hasta ahora quisiera estar con mi viejo acá. Pero mi papá murió hace 17 años. Y el fin para él ya llegó. Un compañero mío del colegio murió el año pasado. Es decir, que era un muchacho, 46 años, igual que yo, un niño todavía. Y ya les llegó. Un vecino de esta organización, de una edad similar, también falleció el año pasado. Y si ven que no fueron un cumplimiento de jubileos, ni exactamente un año de jubileo, sino que llegó la hora. La vida del ser humano es así. Y el rey David en los Salmos lo menciona mucho,
que nuestra vida es como la sombra, como la hierba del campo, que es pasajera. Así lo menciona. Y si el Señor Jesús nos dice, no te corresponde a ti saber los tiempos, es por una situación. O sea, no te afanes, Pedrito le habrá dicho, no te afanes, Pedro, ve que no vas a llegar hasta el 2000, lo que sea. Más bien vive ahora, Pedrito, lo que te toca vivir. Por eso el Señor les dice, no te corresponde a ti saber el tiempo y las sazones. ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué? Si va a ser en este Yom Teruah, si de pronto al Señor se le ocurre que sea en 120 años más, si al Señor se le antoja que sea en 1000 años más. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Eso no nos corresponde saber. Lo que sí nos corresponde saber es que mientras esperamos esa promesa, mientras estamos en esta incertidumbre de la vida, lo que sí vamos a recibir es poder a través del Espíritu Santo para poder vivir esa incertidumbre. Como les he dicho, el año pasado sucedieron muchísimas cosas, no las voy a mencionar, pero más bien me quiero centrar en el día de hoy, 2 de enero del año 2022. ¿Qué va a pasar mañana? Ni idea. Una cosa es segura, desde el día de ayer hay nuevas reformas tributarias, hay nuevas leyes laborales, por todo eso, ya estuvo. ¿Por qué? Porque nos avisaron. ¿Pero qué va a pasar en abril, el 19 de abril? No sé, aparte de un evento maravilloso, no sé qué más va a pasar. Si en abril me van a dar un pastel en mi familia, si va a ser de chocolate, de maracuyá o yo qué sé, no lo sé. Si voy a llegar a mi cumpleaños, tampoco lo sé. Si nos vamos a ir de viaje a alguna parte, si este año hay playita, si no hay playita, si de pronto este año sigo en el mismo trabajo, si el Señor me cambia de trabajo, si me hago más flaco en el nombre de Jesús. No lo sé. ¿Tú qué sabes de tu vida? ¿Sabes lo que te va a pasar este año? De hecho, tú debes tener planes, y está bien que hagas planes, porque el Señor bendice los planes. Siéntate un ratito, escribe en un papel lo que tú te propones para este año. Dibuja en un papelito lo que tú quieres en este año. Escribe los anhelos de tu corazón, ponlos en un papel. Pon en el papel, yo quiero que este año mi hijo deje las drogas, yo quiero que este año mi hijo se haga de buenas con nosotros y con sus hermanos. Escribe en un papel, yo quiero que en este año, no sé, el Nacional vuelva a la Liga A y clasifique y a los tiempos gane la Libertadores, yo qué sé. Escribe los anhelos y prepárate para eso. Haz un plan, ya listo, el Nacional va a subir, entonces ese milagro llegará a suceder. Sí, un milagro a suceder. Voy a comprarme una camiseta del Nacional en el mes de junio para tenerla lista para agosto y poder festejar. Esos son los planes. Y acuérdate que la palabra del Señor dice, el caballo se alista para la batalla, pero la victoria viene de parte del Señor. Lo cual significa que tú debes prepararte para la batalla. No te digo caballo, no te estoy diciendo así. Pero debes prepararte para la batalla. Todos los días. Estar listo. Con los puños cerrados. Con el abdomen fuerte. Con los dientes apretados. Para pelear. Para recibir un golpe. Yo me acuerdo que mi papá, cuando él me enseñaba a pelear hace tiempo, él me decía, siempre me dijo lo mismo, yo les dije a mis hijos igual. Les dije, vean, él me decía, no es bueno que usted dé el primer golpe. Aun cuando el adagio dice que el que pega primero pega 2 veces. Papá me decía, no es bueno que usted dé el primer golpe. Porque si usted da el primer golpe le van a acusar de que usted empezó la pelea. No es bueno que usted dé el primer golpe porque quizás en las iras golpee mal. Papá me decía, usted tiene que estar listo al rato de la pelea, de recibir el primer golpe y poder responderlo con todo lo que pueda. Y de hecho, papá me decía, si es que va a haber una pelea y no puede evitarla, sujétele de aquí, me decía a mí, usted es grandote, le sujete de aquí al adversario y golpee de manera que no caiga al piso y no se lastime mucho, sino que de pronto haya el golpe y uno mismo le pueda asentar despacito. Claro que me maravillaba la confianza de mi viejo, ¿no? De que yo de un golpe lo a violar a alguien, es una confianza brutal. Pero es un buen consejo, te evita problemas. De hecho, me evitó un montón de peleas. Es un buen consejo. Y yo me pongo a pensar, la vida es más o menos así. Usted sale a la calle y no es que la vida le dice,
O sea, la vida no me refiero al Señor Jesús, sino nuestra existencia, de este mundo en el que vivimos. No es que le dice, ahí te va a pegar Juan Carlos. No le dice eso. Usted está caminando por la calle y de repente, ¡plum!, viene un golpe. Alguien le rozó el carro, alguien le insultó, pisó un charco de agua, le cambiaron una ley y usted no pudo hacer nada. Tantas cosas que suceden. Alguien estornudó cerca y ya regresó con fiebre a la casa. Nadie en el mundo no es que le avisan, te va a pegar. Entonces me parece un buen consejo andar en la calle, obviamente metafóricamente, con los dientes bien apretados para que cuando te golpeen no te noqueen ni te mueras la lengua. Y el Señor Jesús nos dice así: vas a recibir poder. Poder. ¿Para qué? Para ser testigo del Señor. Y esto es espectacular porque no te dice vas a recibir poder para lograr la victoria y llegar de gloria en gloria. El Señor Jesús te dice y recibirás poder para ser testigo. Y entonces la acción del Espíritu Santo en nosotros ya tiene un tema diferente. Ya no es exactamente que el Espíritu Santo viene solamente para darme dones. Ya no es que el Espíritu Santo viene específicamente solo para llevarme de milagro en milagro. Aquí el llamado del Señor Jesús es: recibirás poder para ser testigo. Dicho de otra forma, ganes o pierdas, tienes que ser testigo. Ganes o pierdas, tiene que enterarse toda la gente que te vea de que tú estabas listo. Ganes o pierdas, todo el mundo debe enterarse de que no eres sucio para pelear. Ganes o pierdas, la gente debe mirar en ti un hombre, una mujer honorable, que sepa vivir. Y que luego te puedan preguntar: oye, ¿quién te entrenó? Y tú digas: Jesucristo me entrenó. Tienes que vivir de tal manera que cuando se te vea, todo el mundo vea a Jesús. Ganes o pierdas, puedan tener ese ejemplo de ti. No les estoy hablando de forma derrotista, no lo piensen de esa forma. Pero sí puedo decir esto: nosotros sabemos y queremos vivir para siempre. De hecho, tú tienes vida eterna. ¿Por qué tienes vida eterna? Por la sangre de Jesús. Pero mi papá murió hace 17 años. Ya estaba veterano también, ¿no es cierto? Ya estaba viejito. Y también se enfermó, de hecho se enfermó y murió. Eso fue por pecado. Fue porque era un mal tipo. Era viejo. Es lo que te va a pasar a ti también algún rato. A mí también va a pasar. Sé que soy muy jovencito, pero algún rato va a ponerme mucho. Y para eso recibes poder. Para que los años que tienes de vida acá, tú vivas siendo testigo de Jesucristo. Para que el tiempo que tú vivas aquí construyendo el arca, esos 100 años de construcción del arca, mantengas la esperanza de que Dios te va a salvar del diluvio. Para que el tiempo que tú permanezcas caminando por este desierto, el que sea, porque el desierto no exactamente es árido, sino desierto simplemente es que no hay gente por ahí. Que cuando te toque caminar por el desierto un tiempo, tú vas a recibir poder para poder atravesar ese desierto y ser testimonio de que Jesús estuvo contigo. Porque el pueblo de Israel antiguo, ¿de qué es conocido? Es conocido que son unos berracos que son impresionantes. No, el pueblo de Israel antiguo es conocido de que su Dios es Jehová de los ejércitos. Entonces son testigos de eso. Los cristianos primeros murieron crucificados, unos en X, otros en cruz al revés, otros fueron aserrados, quemados en aceite. Eso está quemado en aceite fulero, imagínate ser una papa frita. Otros lanzados a los leones, lanzados a los toros, y ninguno se daba capote. ¿Ellos qué son? ¿Antitestimonio de lo que es el cristiano? O sea, ahora mismo mucha gente diría que ellos son pecadores y por eso murieron así, por su carnalidad. Pero el testimonio de ellos es diferente. Hay una historia que se encuentra en el libro del doctor David Joachim Cho, se llama La Cuarta Dimensión. Sí se lo recomiendo, léanlo por favor, adquiérenlo en su librería más cerca.
En este libro, el doctor Cho narra una historia que es brutal, es muy cortita cuando la narra. Él habla de cuando empezó el comunismo en Corea del Norte y todas las cosas que se hicieron y la persecución que se dio a los cristianos. Entonces habla de que se capturó a un pastor cristiano junto con su familia y los llevaron a un coliseo. Mijito, debes avisarme la hora de vez en cuando. ¿Cuándo sea? ¿Qué es? 11:08. Muchas gracias. Los llevaron a él y a su familia a un estadio. Y dice que una maquinaria hizo un hueco en el medio. Y el estadio el coliseo estaba lleno de personas, lleno de soldados comunistas que estaban en contra del cristianismo. Y dice que los pusieron ahí en ese lugar. Y que les dijeron, renuncia a tu fe, renuncia a ser cristiano. Y ellos dijeron, no. Y entonces empezaron a lanzar la tierra por palas. Ahora imagínense más o menos esta imagen, ¿no? El padre de familia, la mamita, el hijo uno y la hija otrita. Y la tierra va llegando y la tierra va subiendo. No murieron al mismo tiempo. En algún instante la niña o el niño más pequeño fue cubierto por la tierra. Y sintieron las convulsiones y todo lo feo que usted debe imaginarse ahora. Y murió mal. Ahora imagínense que usted es el más alto. Y no puede hacer nada. Renuncia a tu fe. La primera vez es no renuncio, pero la última, ya cuando va marchando tu primer hijo y luego el último hijo y luego el otro, ya no es un no erguido, es un no llorando, es un no destrozado el alma. Eso no se hace por ser muy inteligente o por conocer mucha teología. Eso se hace con el poder del Espíritu Santo. Dice este efecto, murió toda la familia. Todos fueron. La historia es esta. Cuando murió el último, dice que todo el estadio ese coliseo de gente que estaba ahí, todos se convirtieron, o por lo menos la mayoría. Porque se preguntaron, ¿quién es este Jesús que estos son capaces de morir por él? Se dan cuenta que no dijeron, ¿quién es este Jesús que les llevó de gloria en gloria y de victoria en victoria? Fíjense que no dijeron, ¿quién es este Jesús que les dio casa, carro, dama y chocolate? Mírense que no preguntaron, ¿quién es este Jesús que les ha hecho tan doctos en la teología y que saben las profundidades griegas de la palabra? Simplemente dijeron, ¿quién es este Jesús que estos son capaces de morir por él? En Roma se sacudió y Roma fue devastada, y hasta que Constantino tuvo que declarar que el cristianismo es la religión oficial, porque era imparable. Y no era imparable porque el cristiano prosperaba muchísimo y el cristiano se ponía a vender, qué sé yo, botas de potro y todos los potros tenían botas. No era así. Era porque cuando los sacrificaban en el Coliseo romano, los cristianos permanecían de pie, cantando himnos, orando a Dios, recitando el Padre Nuestro en voz alta, tomándose de las manos y diciendo, les perdonamos. Eso transformó la historia. Esa forma de vida permitió esto. ¿Y saben cómo se produjo? Porque recibieron poder. El poder que el Espíritu Santo de Dios te da. El poder del Espíritu de Dios en tu vida. Ese poder tan maravilloso que tuvo un amigo que cuando estuvo en el hospital agonizando, el poder del Espíritu Santo les llevó a compartir de Cristo a los otros de las camas. Y al final él murió. Al final él murió, pero los otros tienen vida eterna por él. Es el poder del Espíritu Santo que en un momento dado te lleva a un lugar que tú no imaginas. De pronto te puedes hablar fuera del país, como ya conocen la historia. De pronto te lleva a una enfermedad, como me contaba el apóstol Richard hace tiempo, que él él se enfermó y fue al hospital 2 veces el año pasado. ¿Y para qué? Para compartir de Jesús a los que estaban con él. Él no murió, de pronto algunos otros sí, pero ya se va al cielo.
Vas a recibir poder para ser testigo. Este año es un año de incertidumbre. No tenemos idea de lo que va a pasar. Si saldrá la variante Megatron, yo qué sé. Sería un hombre bestial para una de esas, ¿sí o no? Es un desértico. Sí, soy muy niño todavía. No sabemos lo que va a pasar. No sabemos. No sabemos si la liga va a bajar a la vez, sería terrible. No sabemos qué va a pasar. No sabemos ahora mismo, los que estamos reunidos aquí, no sabemos si vamos a continuar en este lugar donde estamos o de pronto ya tendremos, por la gloria del Señor, un lugar más grande y hermoso. Amén. Pero ¿y si no se da? Amén, exacto. Eso es. ¿Se ve o no se ve? Eso no depende. Porque no vas a recibir el Espíritu Santo para ganar. Vas a recibir el Espíritu Santo para ser testigo de Jesucristo. En Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y en lo último de la tierra. Pasemos al Quiteño. Para que le seas testigo del Señor en este barrio, en el Valle de los Chillos, en el Ecuador y hasta lo último de la tierra. Hacia donde el Señor te lleve. Esa es la idea. Y no para que seas famoso, no es para que luego salgas en las pancartas de los coliseos o de los estadios de que Gladys Spin, la famosa predicadora, que sea así en el nombre de Jesús. Que sea así, ese es el deseo. Pero ¿y si no es? Igual. Es igual. Que de pronto tú vas a tener éxito y el Señor te tiene para que tu empresa triunfe y sea la mejor empresa del Ecuador y le ganes a la favorita y a Claro y a todas. Está perfecto, está bien que el Señor te llegue así y te haga. Pero ese no es el motivo. El motivo es que seas testigo, que testifiques con tu vida de quién es Jesús. Porque volvemos a lo que el Señor Jesucristo dijo en la parábola. ¿De qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? ¿De qué te sirve ganar a una victoria si al final de cuentas tu alma no sirvió para nada? ¿Se han dado cuenta que siempre se habla de la mujer que llegó y puso el perfume en los pies del Señor? Se habla de eso, de un acto de humildad, de un acto de adoración. No se habla de la empresa que tuvo después. No se habla de la iglesiota que la formó. De hecho, ni sabemos quién es. Pero sabemos que es especial. ¿Se han dado cuenta que la historia del ladrón bueno es súper predicada? ¿Quién fue ese man? Ni idea. Pero por el testimonio que dio en una cruz, 10 minutos antes de morirse, la gente se convierte. Los que están en la cárcel, los presos, los criminales, esa historia les transforma. De un hombre malvado que al último pudo recibir la salvación y la promesa del paraíso de la boca del mismísimo Dios. ¿Quién te da poder para eso? El Espíritu de Dios. Entonces encontramos incertidumbre de lo que va a pasar, de que si mis anhelos se van a cumplir, si mis planes del año nuevo, del año 2022 se me van a dar, de los viajes que estoy planificando. Esa es la incertidumbre. ¿Será que se logran? ¿Será que se alcanzan? ¿Lo lograremos? ¿Me querrán? ¿Me recibirán? ¿Pasaré? ¿Me graduaré? ¿Me sanará? ¿Me sanaré? ¿Me querrá? ¿Le querré? Todas las preguntas empiezan ayer. Y tenemos por el otro lado la fe. No importa lo que pase. No importa lo que pase. El Espíritu de Dios está contigo. El Espíritu Santo es el que te acompaña. El Espíritu Santo es el que está a tu lado y dentro de ti, porque tú eres templo de Él. El Espíritu Santo es el que te guía, es el que te dice por dónde caminar. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, solamente para que lo apunten y lo tengan ahí pendiente, en el capítulo 11, versículo 11 y 12, capítulo 13, todo el 13, el capítulo 16, solamente por poner ejemplos. Dice el Espíritu Santo, dice el libro de los Hechos, y el Espíritu Santo nos juntó y nos envió a tal lugar. Pero luego nos encontramos con el capítulo 16, que es interesantísimo, porque dice, yo les leo, desde el versículo 6, voy a leerles, y dice acá,
Y atravesando Frigia, esto lo escribe Lucas, en base de la vida del apóstol Pablo. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Así que el Espíritu Santo sí te puede prohibir hablar inclusive la palabra en ciertos lugares. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando juntos a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche de un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. El Espíritu Santo es el que te guía a dónde sí y a dónde no. Entonces el Espíritu Santo en un momento dado te dice: aquí no, vaya a la puerta de al lado. Pero entonces aquí nos encontramos con otra situación importante. Recibirás poder para ser testigo. Pero si recibes poder, también tienes que estar preparado para escuchar ese poder. Para que puedas escuchar la voz del Señor Jesús en un momento dado que te diga, o sea, el Espíritu Santo te guíe y te diga: ahí no. Y te diga: acá sí. Ahora, ¿se dan cuenta? Pongamos en contexto. Aquí está un mapa, ustedes pueden verlo. Y si ustedes le ven, es cuando dice pasando cerca de Misia, el Señor les dijo que no vayan a Bitinia. Uno se pone a leer eso y dice: Diosito lindo, ¿y por qué no les dijiste unos 20 kilómetros antes? Porque están en el camino y es como ya llegando. ¿Cuánto falta? Falta 1 kilómetro, ya llegamos. Sí, porque esta camioneta está larga. ¿Cuánto es que falta? Ya falta medio kilómetro. Luego el Espíritu Santo: no, allá no. Habla serio. Señor, seguro, mira, ya está ahí, ya se ve el letrero: bienvenidos a Bitinia, tierra de la Yuya. ¿Será que no? Y el Señor le dice: no, ahí no. Date la vuelta y regresa. Ya no crean que es tanta broma, porque a ustedes y a mí nos ha pasado, ¿o no? Y ya la tarea está casi para poner la firma, ya por firmar el contrato, ya por firmar el aviso de entrada, lo que sea, ya por dar el sí en el altar. Y el Señor te dice: no. Bueno, no conozco a alguien que no haya dicho que no en el altar, la verdad, pero sí conozco, y me ha pasado, de estar en el momento final de una firma, en el momento de comprometerse con algo, y que el Señor te diga: no, ahí no. Y que uno tenga que devolverse todo lo caminado, todo lo avanzado, y te haga regresar. Habrá gente que te diga: eres un cobarde, trabajaste para todo y estás votando. Habrá gente que te diga: eres un badulaque, no tienes palabra, y tanto trabajaste y ahora lo tiras. Pues sí. Si el Espíritu Santo me lo dice, ¿qué puedo hacer? ¿O no? Si el Espíritu Santo al final de cuentas te dice: no, mi hijo, ahí no, ¿qué haces? Te toca irte. Señor, pero vas a decir que soy chimbo. Sí, pero ándate. Señor, pero van a hablar mal de mí. Sí, pero ándate. Porque vas a recibir poder para ser testigo, no exactamente para hacerte millonario. Yo quiero que seas millonario. Cada vez que oramos con Martita siempre decimos: Señor, que a todo el mundo le vaya bien, que los que tienen negocio prospere el negocio. De hecho, el inicio de año orábamos así en casa: que los negocios prosperen, que los que estamos de empleados, nuestro sueldo nos suban, nos pongan una promoción más alta, pero que en la promoción haya más trabajo, por si más plata. Amén. Que este año nos vayamos de viaje, que este año se compren los equipos, que este año pasen cosas buenas. Oramos así, por supuesto. ¿Quién va a orar: Señor, que me caiga un rayo? Difícil orar así. Oramos en cosas buenas. Sin embargo, la realidad no es que estás recibiendo al Espíritu de Dios para ganarte la lotería. Estás recibiendo el Espíritu de Dios para tener poder de vivir esta transición, este peregrinaje que tenemos aquí abajo, con el suficiente poder de que puedas ser testigo de lo que significa ser cristiano. En esta semana yo le comentaba a algunas personas
que se me ha hecho largo y pensar en el testimonio que damos es terrible. Y aparte de pedir perdón, entender esto, que quizás nosotros le tomamos al Espíritu Santo como el billete de lotería, como el perro pitbull que te cuida, o como la fuerza que tienen los de la isla, para que tú seas famoso y hagas así y las puertas se abran. Pero no promete eso la Biblia. Es para que seas testigo de que Jesús es Dios. Para que seas testigo de que Jesucristo te va a llevar de victoria en victoria, aunque no parezca. Porque aunque las cosas se vean diferentes, es una victoria. ¿Ustedes creen que la gente que estuvo ahí en el Gólgota lo vieron a Jesucristo como que estaba ganando la batalla? O sea, eso era como estar un 10-0, faltando 2 minutos para que se pite el final del partido. Es increíble cómo hago de fútbol y no me gusta el fútbol, ¿no? Es impresionante eso. Y pues que si les cuento con el box me van a entender menos. Es increíble que Jesús estaba ahí, sangrando, clavado, sin ya chance a nada. ¿Eso es victoria a los ojos de la gente? No. Eso es una derrota. Perdió. Pero cuando el Señor perdió, ganó. ¿Por qué ganó? Cuando murió. ¿Qué crazy que es, no? Qué loco que es el Señor. Él murió y ganó. Él entregó todo y ganó. En el Apocalipsis el Señor nos muestra a través de la visión que tiene Juan, porque todas las cosas que pasan aquí físicamente en el Espíritu tienen otro contexto, tienen otra forma de ver. Porque cuando el Señor Jesús murió en la cruz, dice que Juan, cuando fue llevado al cielo y le mostró, dice que todo el mundo lloraba. O sea, Juan lloraba porque no había nadie digno de tomar el rollo y abrir los sellos. Entonces dice que uno de los ancianos le dice: mira, he aquí el león de la tribu de Judá ha vencido para tomar el libro y abrir sus 7 sellos. ¿Quién era? El león de la tribu de Judá ha vencido. Entonces, claro, en la mente suya y la mía se nos pone Aslan de Narnia. Un león gigantesco, no es un Ishirigato, no es un león enorme. Un león bravísimo, erguido, con los colmillos y así, chorreándole la sangre de los enemigos y las garras llenas de los retazos del enemigo. Y así, rugiendo de victoria. Eso viene en la mente. Y luego dice en el Apocalipsis que Juan dice: y cuando miré, vi un cordero inmolado, como inmolado. ¿Y dónde está el león? Porque la victoria es diferente. A veces no es una victoria de puñetes. Y a veces no gana el que queda de pie. Y a veces no gana el que cruzó primero la meta. Pablo mismo lo dice: estoy corriendo la carrera, no para llegar primero, sino para llegar. No gana a veces el que le cuentan 10 y está de pie. A veces gana el que está caído. A veces gana el que llegó tercero o cuarto. Porque eso le pasó al Señor Jesús. Él, en la pelea que tuvo en ese momento, murió. Cuando murió, su cuerpo quedó ahí, vacío. Lo bajaron, lo limpiaron, lo metieron en un sepulcro, tal cual al resto de la gente. No es que tomaron el cuerpo y le pusieron en un cofre de vidrio como la Cenicienta con la Blancanieves, para que no se pudre. No. A un sepulcro, igual que al resto de la humanidad. Pero su espíritu, su alma bajaron hacia lo más profundo de la tierra, a vencer a la muerte. Cuando todos cantaban victoria, resulta que lo que tuvieron es una derrota. ¿Me copias? Entonces, el Señor, el Espíritu Santo, viene para que tú le seas testigo de Jesús, para que tú glorifiques a Jesús. Y eso no significa ganar a veces, porque tal vez en la derrota haya una victoria. Y voy a dar un ejemplo muy fácil. Cuando en tu casa, tu familia de pronto te tiene de a malas y te tienen, como dirían en alguna parte, hinchados los ánimos, y
Y tú quieres mandar por la ventana a todo el mundo y caer a golpes al que se cruce. Y ganarías. Porque tienes una voz fuerte, porque eres alto, porque eres fuerte, porque eres bravísima, porque tienes una chancleta y una puntería espectacular. Y de pronto toca decir, ¿saben qué? Juntémonos ya. Perdón, yo hice mal. Lo siento. La verdad no sé en qué me equivoqué todavía, pero lo que quiera que haya hecho, perdón. Pueden explicarme para yo disculparme y ponernos en paz. Porque, ¿qué gano peleándome con ustedes? Son mi familia. Yo les quiero. Yo les amo. ¿Qué gano fastidiando el resto de los años que vamos a estar juntos? Mejor, perdónenme. ¿Y está ganando? No, está perdiendo. Se está humillando delante de los hijos, delante de la esposa. Pero en el espíritu está venciendo. Quiero que se den cuenta de lo que significa ser un león. No es exactamente gritar muy fuerte. A veces ser un león de la tribu de Judá significa agachar la cabeza y decir, perdóname. Ser un león de la tribu de Judá a veces significará decir, lo siento, no me di cuenta, no sabía lo que hacía. A veces ser un león significa decir, te perdono. Sí, vos tienes la culpa, hay que matarte, pero no te lo voy a hacer. Te perdono. A veces ser un león significa decir, listo, ya me robaste, olvídate de eso, dalo por pagado, pero vivamos en paz. A veces ser un león y tener la victoria significa decir, bueno, sí, ya, lo rompiste, ya nada, es un carro nada más, solo valió $10,000. Te perdono, amigo, que tú estés sano es mejor. No vayas a hacerlo. ¿O no pasa eso? Cuando tu niño chiquito rompe un florero, ¿qué? ¿Le cortas un dedo? Date la ganas, pero no le haces. Le amas, dices, te perdono, mijita. Y sigues la vida con ella. Pero en el trayecto, igual que el niño que en la mañana se le dijo, yo vengo por ti a la salida, también nos acostumbramos a eso y perdemos de vista la esperanza que nos va a rescatar. Que en este año 2022, que estamos viviendo ahora, desde el día de ayer, tengamos una esperanza viva, de que el Espíritu Santo te llamó a ser testigo de Jesucristo y que sepas y no te olvides que Jesús viene por ti. Amén. ¿Cuándo? A la salida. ¿Cuándo es tu salida? No lo sé. Pero cuando sea, debes estar listo para que Él te venga a retirar. Con tu mochila arreglada, con tus cosas listas, con tus cosas arregladas. Que puedas ser sensible a la voz de Dios, que cuando el Señor te hable a través de la Escritura, a través de un profeta, a través de la predicación, a través de alguien, tú seas totalmente sensible de que escuches lo que Él te dice. Tú puedas entender lo que Él te está hablando, a dónde te dirige el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo no siempre te habla como una voz de eco aquí en la cabeza y que se escuche. Hey, te estoy hablando. No es así. A veces la voz del Señor podrá ser la voz de un amigo que te diga, oye, tranquila, ¿por qué no haces mejor esto? Juanjo me hablaba en esta semana. Juanjo siempre me manda cosas para ponerme a pensar. La verdad, gracias, Juanjo. Por tu culpa no dormí. Me dice, ¿por qué en una parte, en uno de los libros de la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, por qué en un pasaje dice que el Señor le dijo a Moisés que vaya y busque los espías para ir a la tierra prometida? Y en el otro libro dice, y el pueblo le dijo, busquemos espías para que vayan a reconocer. Entonces Juanjo dice, ¿es contradicción? Y digo, no. Solamente que la una está escrito el evento como serio y la otra está escrito como se debería entender. Porque a veces cuando tus hijos te dicen, oye papá, te sugiero esto, tal vez no es tu hijo el que te está hablando, quizás es el mismo Dios que te está hablando.
Cuando tu esposa te habla, por cierto, sí, el pecado de Adán fue hacerle caso a Eva en lugar de hacerle caso a Dios, sí, pero por cierto no es general, no es siempre, no varones. No significa que no hay que oír a la mujer nunca, no es cierto. O sea, la persona que más se preocupa por ti evidentemente es tu esposa, creo yo. Quiero confiar en eso. Entonces, si tu esposa te aconseja algo, párale bola. Párale bola. No digo que hagas todo así, ¿no? Y te incluyas al club de los mandarinas. No es eso. Todavía no tenemos más membresías. Pero sí para que tú puedas considerar y tomar el consejo y lo analices a la luz de la Biblia. Porque el Señor habla de muchas maneras. No necesariamente sale del cielo y te habla, no necesariamente vas a escuchar una voz en tu cuarto, no necesariamente te va a hablar un burro, bueno, a veces sí, un burro diciéndote que no camines por ahí, te va a matar un ángel. No necesariamente te va a hablar el pastor comprándole con el burro. No necesariamente va a ser así. También te puede hablar a través de alguien en tu caminar. Eso es guiado por el Espíritu Santo. Que puedas distinguir las voces. Que puedas distinguir la voz de tu hermano, como me pasó a mí ayer, la voz de mi hermano Germancito, de la voz del Espíritu de Dios que me habló a través de él. Y pude comprender lo que está pasando en esta semana. Que el Señor nos hable de esa forma. Que en efecto la promesa de recibir el Espíritu Santo para ellos les tomó unos días, ¿no? Estuvieron en Jerusalén, ahí en el aposento alto, dice la Biblia, todos unánimes. Claro que cuando uno lo predica así, estaban todos unánimes en el aposento alto, uno en la cabeza se imagina, todos cogidos de la mano, diciendo, ven Espíritu Santo, ven, y pasaban así. No, capaz que Pedro estaba así. Oye Juan, ¿y cuándo viene el Espíritu Santo? Y Juan, no sé, brother, no sé. Y ahora, María, tú sabes algo, vos eres más cercana al Señor, tú tienes contactos, ¿sabes cuándo? Y de pronto ese era unánime y todos, no, yo también pregunto lo mismo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Oremos? ¿Y cómo oramos? No sé. Señor, ya ven, ve. Quizás ese fue el unánime. Unánime es como cuando hicimos la comida de este fin de año, ¿sí? Cada uno en su tarea y al final quedó rico. Así. Pero para ti la cosa se nos puso más fácil, para ti y para mí. El Espíritu Santo ya vino. Ya está, ya lo tienes. Ya lo tienes adentro. Ahora solamente te queda no fregar la vida. Te queda escucharle. Párale bola. Ponle atención. Que cuando el Espíritu Santo te diga, sepárame a tus hijos para que hagan este trabajo, tú puedas ser sensible a esa voz y puedas cumplir conforme el Señor te vaya hablando. Vamos a leer algo muy rapidito acá, en Isaías capítulo 30. Que yo teóricamente lo tenía separado en Isaías capítulo 30, desde el versículo 15 hasta el 16. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisiste, sino que dijiste, no, antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. Ese fue el pensamiento de Israel. Dios les dijo, muchachos, quietos y tranquilos, ya viene la salvación. Y ellos dijeron, no, mejor hay un plan B, voy a salir corriendo. Y el Señor dice, listo, corre. Los que vienen detrás de Israel más rápido. Cuando viene Jesús les dice, no se vayan muchachos, tranquilos. Quédense en Jerusalén, les voy a mandar el Espíritu Santo. Pedro pudo haber dicho, no, loco, peligroso en Jerusalén. Se enteran que somos nosotros y nos matan, más bien vamos a esperar, no sé, en Machachi. Pero se quedaron. Entonces no hubo persecución inicial, hubo la promesa cumplida. Que te pasa a ti en este año lo mismo, que puedas estar en paz y en reposo. Eso no significa acostado en la cama, las camas a la barriga. En paz y en reposo significa que tu alma esté en paz. Y que tú estés calmado, confiando en que la promesa se da. ¿Qué promesa? Porque el Señor te ha dicho a ti que su Espíritu Santo te va a guiar y te va a dar poder para que seas testigo. Porque el Espíritu de Dios te derrama sobre ti dones y abundancia.
porque el Señor ha dicho que Él está pendiente de todas tus necesidades. Comida, vestido y vivienda están cubiertas de parte del Señor. Eso lo dijo Jesucristo. Confía en eso. No te desesperes. No pienses que tus hijos van a quedar en la calle, porque Él ha dicho: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces confía en eso. Tus hijos no están desamparados. De pronto está un poquito medio perdido, bueno, la bandido, y parece que anda haciendo alguna vaina. Capaz que lo está haciendo. Pero acuérdate, no está perdido. Si tú estás confiado en eso, sabes que el Señor te va a dar la victoria al último. ¿Cuándo es el último? No sé, pero hay un final, hay una hora de salida. Y el Espíritu Santo te da la fuerza de esperar eso. Y cuando llegue, uy, Diosito, es bonito. Es lindo ver cuando todo se cumplió y tú dices: Señor, ¿y a qué horas pasó esto? Y el Señor te va a hacer explicar a ti y hacerte entender que eso pasó mientras esperabas. Porque mientras esperaban la promesa del Espíritu Santo, estaban más unánimes. Ahora nosotros, hoy día, no esperamos la promesa del Espíritu, porque ya está aquí. Nosotros ahora lo que esperamos es la segunda venida de Jesús. Y mientras esperamos, vamos a estar más fuertes y más unidos. Vamos a tener victorias, vamos a tener derrotas, que el Señor las transformará en glorias. Vamos a tener momentos de mucha tristeza, que el Señor nos va a transformar en momentos de consolación. Vamos a tener momentos de dolor, pero Él mismo se va a encargar de darnos el poder de que esa aflicción y ese dolor se convierta en gozo más grande. Como le dijimos la semana pasada, y lo repetiremos muy seguido, porque estamos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Denle un aplauso fuerte, Señor.